los programas de empleo, políticas de empleo, programas de incentivo. Estamos desarrollando, primero, separemos lo que hicimos en materia defensiva, que yo creo que, insisto, o sea, hicimos el programa de transferencias de recursos para asistir al sector privado más grande que tuvo la historia argentina, que fue asistencia de trabajo de producción, en donde entre que se tomó la decisión y estábamos pagando parte importante del salario a 2 millones de personas, pasaron 45 días. No dejo de elogiar a la burocracia estatal, que la verdad, más allá de las decisiones, hubo un montón de empleados de AFIP, un montón de empleados de ANSES, del Ministerio de Trabajo, de distintos ministerios, que consiguieron que esto se implementara en 45 días. No fue fácil. Así que la verdad que cuando dicen que el Estado no trabaja, estos son los datos que nos llevan a pensar que efectivamente las cosas suceden. En cuanto a programas de incentivo, la realidad es que hay una serie de políticas de empleo muy marcadas y que han tenido muy buen resultado. Quizás responde a los dos senadores. O sea, tenemos una de las primeras medidas que se tomaron fue el Norte Grande. Norte Grande tiene una disminución de las contribuciones patronales a los nuevos contratos, que incluso tiene políticas, yo llamaría de discriminación positiva, que dice que en caso de mujeres y diversidades sexuales la reducción es todavía mayor. Eso permitió que se crearan en los últimos 9 meses 10.100 puestos de trabajo que aplican a este programa. También esto está funcionando porque cuando hablé de crecimiento del empleo, no quise seguir citando datos, pero hay 17 provincias en donde la tasa de crecimiento del empleo es mayor al promedio nacional. Entonces, estos programas están funcionando. Entre ellos, por ejemplo, Catamarca, el empleo a nivel nacional creció 3 puntos, en Catamarca creció 7, en San Luis creció 6 y pico, y estamos hablando de empleo asalariado privado, por favor, para no confundirse. Después tenemos un programa, el programa Te Sumo, que es un programa para jóvenes, que es un programa con un fuerte incentivo a la contratación a los nuevos puestos de trabajo de jóvenes, en donde asiste solo a pymes, en donde sostenemos. Eso, desde que entró en vigencia, significaron 3.600 puestos de trabajo nuevos. El Ministerio de Trabajo, por otra parte, pensamos en los programas de incentivos de empleo solo en tema de disminución de contribuciones, incentivos económicos, pero también en Argentina se está dando un fenómeno bastante particular, que es que está habiendo demandas de puestos y habilidades de trabajo en donde no hay capacidades suficientes. Por eso lanzamos el portal Empleo, en donde quiero decirles que se han inscrito más de 12 universidades nacionales para abrir sus áreas de extensión universitaria a quienes no tengan título secundario, además de los sectores tradicionales en materia de formación profesional. Eso significa que hoy ya hay una oferta aproximadamente para 60.000 vacantes de cursos de formación profesional. El otro punto, en cuanto a la inclusión de los excluidos, básicamente lo tenemos concentrado en los sistemas de asistencia social. La realidad es que nosotros, este es un fenómeno de vieja data, no es un fenómeno nuevo, en donde ha venido creciendo en el tiempo de sectores que no pueden insertarse en empleo y requieren asistencia del Estado. En eso la definición fue ir transformando esta asistencia del Estado en un incentivo a la contratación. Eso ya está vigente el decreto 514, en donde en el caso de trabajadores temporarios se estableció directamente la plena compatibilidad de la asistencia que perciben con la contratación, de modo tal que no lo pierden. Lo mismo pasa con trabajadoras de servicio doméstico, no se pierde el incentivo, de modo tal de incentivar la registración de esos tipos de trabajo. Y hemos avanzado con el sector de la construcción y el sector gastronómicos, en donde lo que hacemos es una previa capacitación y una vez que se contrata a alguien que tiene este programa Potenciar, por ejemplo, ese programa pasa a ser parte del salario. O sea, no es un incentivo muy claro a la contratación de estos sectores. Esas son las políticas que tenemos que hacer. Ahora, si alguien me dice que sentándonos y escribiendo muchos papeles vamos a crear más empleo, eso no es cierto. Vamos a crear más empleo con un proyecto de desarrollo que se sostenga en el tiempo. El principal problema que tiene la Argentina, que son los momentos de desarrollo durante un periodo, se rompen, vamos a una crisis y después volvemos a arrancar. Así es imposible generar empleo. Para generar empleo necesitamos sostener, lo digo en términos simples, lo que decía el ministro Guzmán, necesitamos sostener un entorno de desarrollo que dure en el tiempo. Nadie contrata a nadie para alguien que no vende, para algo que no vende. Entonces, la realidad es que nosotros lo que necesitamos mantener es un programa de desarrollo. Lo que vamos haciendo, vamos acompañando este desarrollo con formación profesional y asistencia para determinadas contrataciones de sectores que a lo mejor están desprotegidos. Ha dado resultado, sobre todo en sector
mujeres. O sea, el programa Registradas, que es un programa de asistencia a la contratación, servicio doméstico y a la registración, en 6 meses de vigencia representa aproximadamente unas 8.000 trabajadoras que fueron registradas. Entonces, ahora, insisto, esto lo hicimos después de haber caído 10 puntos del PBI, en un año donde reactivamos 700.000 puestos de trabajo y creamos 220.000 puestos de trabajo nuevos en el sector asalariado registrado privado. Respecto de dónde salen estos datos, los datos del informe de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo salen todos de la base SIPA. No son encuestas, no son estimaciones, sino que es la base de lo que declaran los empleadores ante la AFIP. De modo tal que son todos datos ciertos. En cuanto a lo que planteaban de las jubilaciones vienen creciendo por sobre encima de la inflación. O sea, el mecanismo que aprobó este cuerpo, que aprobó diputados y senadores del esquema de actualización, que está fuera de toda discusión, ha permitido que el año pasado crezcan más de 6 puntos las jubilaciones en general, sin contar los bonos que fueron dados a las jubilaciones que representan menos de 2 saberes mínimos, de modo tal que el crecimiento de esas jubilaciones fue todavía mucho mayor. ¿Que estamos en un valor que nos convenza? No, pero estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un claro proceso de crecimiento que nuevamente en un proyecto de desarrollo en donde el salario vaya creciendo como lo demuestra el RIPTE, porque el RIPTE no es nada más que el índice de crecimiento de los salarios del sector registrado, vamos a permitir que las jubilaciones crezcan. En cuanto al tema del trabajo en negro, la informalidad, la realidad es que ahí tenemos un problema de definición, que es consideramos que ese 40% de informalidad son todos trabajadores dependientes no registrados. Esto no es así. Cuando hablamos de 40% de informalidad, hay autónomos, hay pequeñas agrupaciones donde está bien claro quién es el empleador, hay también trabajadores dependientes que no están registrados, pero no es que el 40% de la actividad informal son trabajadores que entran a una empresa, fichan y simplemente no están en su registro laboral, sino que son distintas formas de participación en la actividad económica que no cumplen con las normas de registración tributaria. Esto hay que enfocarlo de un modo múltiple. O sea, tenemos que fortalecer la inspección y de hecho está dando resultado. Inspecciones últimas de la AFIP han permitido la registración de trabajadores. La recaudación de seguridad social, que es un buen indicador de registración, viene creciendo muy por encima del crecimiento del PBI y de la recaudación del resto de los tributos. Y requiere un abordaje desde el punto de vista impositivo, porque en algunos casos la barrera para la registración no es un problema laboral, sino que es un problema de diseño de los esquemas tributarios. En ese sentido, es de esperar que durante este año legislativo un proyecto que se elaboró en el Ministerio de Economía por la AFIP sea tratado respecto a adecuaciones en el monotributo que van a permitir una mayor inclusión de sectores de muy bajos ingresos o de sectores que recién se incorporan a la actividad económica, de modo tal que el esquema de registración tributario no sea una barrera de acceso. Creo que contesté casi todo. Gracias.